En este video extra te enseñaré cómo rematar correctamente con una overlock, también llamada fileteadora o remalladora, y cómo ajustar la tensión en una overlock de 4 hilos. No es algo tan fácil en realidad. Ahora voy a coser un poco para enseñarte cómo debe verse el dibujo de la costura con overlock. Aquí tengo una tela delgada, una popelina ligera, pues mientras más delgada es la tela, es más difícil calibrar correctamente la máquina. Aquí vemos el verde. Este es un consejo de mi parte. Utiliza hilos diferentes para ajustar mejor la tensión. Aquí tengo la aguja de la izquierda, es el hilo verde. Aquí no tengo lazos sueltos, sino puntadas bien hechas y los puntos de unión. En la parte de atrás, aquí tengo los puntos de unión, los verdes, que todavía pueden desaparecer un poco más. Aquí los muestro, son muy pequeños. Luego tengo el segundo hilo, el azul. Es la aguja de la derecha, viene por acá y hace un muy buen dibujo. Entra por acá y desaparece por atrás. Luego tengo el hilo superior, que me hace este serpenteo. Aquí es importante notar que cuando está demasiado tenso, entonces jala el hilo inferior hacia arriba. Así. O comprime todo el remate. Es decir, la orilla de la tela que rematamos. Tampoco debe estar demasiado suelto. Lo importante es que los puntos de unión aquí entre los hilos superiores y los inferiores corran por aquí en la orilla. Entonces, un consejo de experto de mi parte. Cuando en general el remate funciona bien, pero luego hay un lugar donde sale de la línea o cose sobre el mismo punto, revisa de dónde vienen tus hilos. Aquí en este modelo uno puede mover esto, el árbol de hilos, como en un telescopio, hacia arriba. Debemos entender que esto tiene que estar arriba porque de aquí se toma el hilo y este debe ser jalado tranquilamente del carrete. Cuando estamos demasiado abajo, en algunos puntos está inclinado el carrete y se genera este movimiento. Y este movimiento que parece ligero se pasa sobre la tensión y repentinamente está en la tensión de la máquina como un jalón en el hilo. Y entonces obviamente se arruina nuestro bello remate. Así que hay que mantener esto arriba y fijarse en que no esté chueco, sino que la toma de hilo esté directo sobre el carrete respectivo. Esta es la condición principal para que podamos ajustar bien la tensión. Cuando finalmente he encontrado la tensión correcta, entonces fotografío los ajustes y también la tela en la que los usé. Por ejemplo, aquí esta popelina. Pero si por ejemplo tuviera una tela más gruesa, debería cambiar un poco la tensión. Probablemente no la tensión de la aguja, sino la de los hilos de lanzadera para que la costura quede bonita sobre la orilla. Que tenga los puntos de unión justo aquí en la orilla. Entonces tomo una foto de los ajustes y de la tela. Y de nuevo lo mismo para una tela de forro. Ahora tomo la tela doble. El sentido de tener una máquina de 4 hilos es que la costura no solo remate, sino también cierre. Entonces ahora es importante que revises si el hilo verde, la aguja izquierda, cierra la tela. Las dos capas. Separo las telas para ver si aquí tengo un bonito dibujo de costura. Y si lo tengo así, de modo que el hilo verde se ve solo muy poco, entonces lo hice correctamente.
Si aquí sobresalen largos lazos, por ejemplo, o todo se ve muy irregular, entonces debo aumentar o reducir la tensión. Para esta tela tomaría un hilo blanco y entonces no se verían los puntos de unión y estaría muy satisfecho con el dibujo de la costura. Ahora te enseño cómo se ve cuando ponemos mal un hilo. Es importante que tomemos una foto o anotemos los ajustes. Ahora voy a modificar el ajuste de la lanzadera superior, la cual aquí cose con verde. Ahora lo voy a poner más suelto. Lo tenía apenas en 4, lo bajo a 2. Veremos cómo cambia de inmediato. Aquí tenemos ahora nuestros puntos de unión, no en la orilla como antes, sino jalados hacia acá. Porque ahora el hilo de la lanzadera inferior está más tenso en relación con el superior, aunque no cambiamos la tensión de este. Entonces queda el dibujo de la costura prácticamente retraído y jala la tela hacia arriba. Y cuando uno pasa los dedos por encima, esta orilla es mucho más rasposa que cuando ajustamos bien la tensión. Ahora aumento la tensión. Y obtengo lo contrario. El hilo rojo, es decir, el hilo inferior, pasa hacia arriba y de nuevo da una sensación muy rasposa al tacto. Y lo mismo es cuando modifico este otro. Entonces hay que ir tanteando, intentando poco a poco. Empezamos a ajustar la tensión por la aguja izquierda. Es aquí el hilo verde. Vemos que sea el primero en quedar bien. Luego revisamos atrás para ver si estamos satisfechos. Lo siguiente es la aguja derecha, que no debe hacer lazos. Cuando estos dos ya están listos, solo tenemos que dedicarnos a las lanzaderas superior e inferior, que colocan este hilo y este otro. Ahora ajusto el rojo, el de abajo, también a una tensión más grande. Ahora muestro el resultado. Aquí cuando está más tenso, nos jala el hilo verde aquí por encima de la orilla y se ve así. Esto también queremos evitarlo. Entonces primero ajustar la aguja izquierda, luego la derecha, que son más fáciles, para que luego nos concentremos en lograr que los puntos de unión estén aquí afuera. Fotografía todo esto en diferentes ajustes y a la siguiente vez utiliza lo que ya conoces que te deja un bonito dibujo de costura. Ahora probemos lo mismo con una tela de forro. Aquí tengo dos telas de forro juntas. Esto es de inmediato más difícil porque es muy delgada, pero probemos. Este lado se ve ya muy bien. El verde, es decir, la aguja izquierda, se ve perfecta. La segunda aguja también se ve decente. Pero aquí tenemos el problema de que los puntos de unión no están en la orilla. Aquí hay algunos que sí, pero la mayoría no. Esto puede ser porque por abajo está demasiado tenso o que el verde está demasiado suelto. Ahora muevo el rojo un poco a la izquierda. Aflojar un poco es suficiente. Ahora vemos cómo cambió. Se ve bastante bien en la orilla y aquí no nos comprime la tela. Es algo muy mínimo.
Con este dibujo de costura podemos estar bastante satisfechos para tela de forro. Cuando separo la tela se ve bastante bien por dentro. Y entonces tomas otra foto con estos ajustes. Ahora ya lo ajustamos. Pero lo más difícil no son los trazos rectos, sino las esquinas. Y ahora nos ocuparemos de ellas. Aquí en las partes rectas dejo correr la tela junto a la cuchilla. Esta navaja no tiene el objetivo de cortar aquí la tela, sino de quitar el deshilachado que ya pueda tener la tela. Esta tela no se deshilacha mucho, pero hay otras en las que rápidamente tienes muchos hilillos sueltos. Y si no corto ese deshilachado, todos los hilos terminarían adentro de la costura. Y esa es la razón por la que tenemos esta cuchilla. Dejo la cuchilla estar aquí al lado. Se cortan los hilos sueltos, pero no la tela. Porque cuando tengo, digamos, como margen de costura 1 centímetro, si quito 2 milímetros en ciertos lugares y luego con la máquina de coser coso 1 centímetro del borde, y lo repito en muchas otras costuras, se estrecha mi prenda. Por eso al rematar hay que tener en cuenta que esta navaja está ahí solo para cortar el deshilachado. Te muestro cómo rematamos estas esquinas. Aquí no es difícil. Llego hasta acá afuera, es decir, continúo cosiendo un poco e intento hacer un lazo lo más pequeño posible. Con esta máquina no se puede evitar por completo. Y luego lo difícil es en una esquina como esta. Y ahora veremos cómo queda. Ahora levanto el prensatelas y volteo la tela. Con la máquina a 4 hilos, con las 2 agujas, debo coser realmente hasta el fin de la tela y entonces girarla. Recoloco el prensatelas y sigo rematando. Ahora llego a esta esquina y vemos que tengo un pie prensatelas muy grande. Y no podemos llegar hasta acá y luego seguir, porque la distancia entre la navaja y la aguja es de 2 centímetros y terminaría cortando 2 centímetros adentro de la tela. Entonces coloco la tela así, hacia afuera, y es casi como si tuviéramos un trazo recto. Así se ve ahora esta esquina. En principio solo doblé la tela de modo que quedara una costura recta. Con esta esquina podemos estar muy satisfechos. A continuación te muestro cómo se hace esto con solo 3 hilos. Entre rematar con 3 hilos y hacerlo con 4, la diferencia es que el 4.º hilo me cierra la costura. Entonces cuando coso 2 telas juntas, usar 4 hilos es más conveniente porque aquí me cierra bien la costura. El dibujo de la costura es un poco más ancho y tengo todo bien cerrado, como ya lo enseñé. Cuando no quiero cerrar la costura, entonces me es suficiente con 3 hilos. Entonces ahora no puse hilo para la aguja izquierda. Y obviamente debo ajustar mi dibujo de costura. Aquí adentro tengo 3 hilos. Esta es la aguja derecha, que aquí es muy poco visible. Y por atrás apenas se puede notar. Los puntos de unión solo se ven en una tela delgada. En otra más gruesa, los puntos de unión desaparecen dentro de la tela. Luego tengo la lanzadera superior y la lanzadera inferior. Ambas me cierran de este lado la tela, y mientras más delgada es la tela, más baja debe ser la tensión, porque si no se comprime la tela. Por eso utilizo un ajuste medio, que me quede bien para una tela gruesa y una delgada. También fotografío esto para que en el futuro pueda cambiar los ajustes rápidamente si es necesario.
Y aquí también es importante que los puntos de unión estén justo afuera y no jalados hacia adelante o hacia atrás. Cuando uno pasa el dedo por aquí encima es prácticamente plano. Si tengo los puntos de unión en otro lado, entonces está el problema de que se jala todo junto, etc. Voy a empezar con los cambios con el hilo que va por la aguja, en este caso el amarillo. Este debe quedar bien primero y luego tanteo con los otros dos para lograr tener los puntos de unión aquí afuera y que todo quede plano. Si cambio frecuentemente y primero coso con una aguja y luego con dos, entonces dejo la segunda aguja en la máquina. Si coso mucho con una sola aguja, entonces quito la segunda, porque es más fácil. Porque así no tengo que preocuparme de que la segunda aguja perfore aquí. Porque de hecho en telas delgadas no quiero tener estos agujeros de la segunda aguja, que se verían en la tela. Con dos agujas utilizo 4 hilos y con una aguja utilizo 3 hilos. Cuando tengo muchas costuras en las que no agrego otra tela, es decir, donde no remato 2 telas juntas, sería un desperdicio de hilo rematar siempre con 4 hilos y sería innecesariamente más grueso. Entonces quito una aguja, hago los ajustes para 3 hilos y coso con una aguja. Otra diferencia entre usar 3 o 4 hilos es que aquí tengo una costura más angosta que con 4 hilos, que estaría hasta acá. Obviamente tengo que cambiar también estos dos ajustes de lanzadera, y por eso recomiendo lo de las fotos. Así me fijo simplemente cuando lo necesito. Pongo el ajuste correcto y ya no debo probar mucho. En la academia de costura rematamos casi todo con 3 hilos porque las costuras después se abren planchando. Cuando el plan es abrir una costura, no me sería posible si la rematé al mismo tiempo. Lo importante es que tengamos una costura bonita. En general las estaremos abriendo. Ahora sabes cómo ajustar los diferentes tipos de remate con overlock. Espero que te diviertas mucho rematando.